podemos decir de el Triángulo de las Bermudas? En el Atlántico Norte, una región delimitada por Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se ha consolidado como uno de los mayores enigmas modernos, el Triángulo de las Bermudas. Yo no sé si ustedes me acompañan en este pensamiento, pero cuando yo era chico el Triángulo de las Bermudas era inentendible en aquel momento que hubiese un lugar que todo se perdía, que nada se encontraba, entonces uno no podía entender. Fue como el primer golpe de esas cosas que en tiempos donde no había tantas películas, donde uno pudiera ver cosas, nada, o sea, no, era simplemente la tradición oral de contar que había un lugar en el mundo que si vos pasabas, desaparecías. Entonces el Triángulo de las Bermudas para muchos fue nuestro primer punto de dudas de este mundo que parecía ser tan físico y explicable. Pues bien, no. Por allá lejos aparecía el Triángulo de las Bermudas, pero seguido venía la otra pregunta, que era: ¿y no habrá acá en algún lugar que yo vaya caminando y me pierda de golpe acá en Durazno en la vuelta? Esa era también el otro tema. Pero bueno, el Triángulo de las Bermudas se gana su nombre por las desapariciones inexplicables de barcos y aviones, y también relatos de fenómenos extraños y teorías que van desde lo sobrenatural hasta lo científico. Parece que desde los registros de Cristóbal Colón, parece que Cristóbal Colón ya tenía registros del Triángulo de las Bermudas, hasta la trágica desaparición de un vuelo, de un avión, el vuelo 19. El magnetismo de esta zona cautiva a exploradores, investigadores y al público, alimentando una leyenda que desafía la razón y los avances de la ciencia. Les decíamos que cuando Cristóbal Colón parece quiso cruzar este sector del Atlántico en su travesía hacia América, reportó extrañas lecturas en la brújula y fenómenos luminosos inexplicables en la superficie del mar. Me gusta pensar que el Triángulo de las Bermudas, mientras voy leyendo, voy haciendo mis agregados, me gusta pensar en el Triángulo de las Bermudas como un defensor de los ataques de la conquista, pero bueno, no fue suficiente a ojos vistas, ¿no? A lo largo de los siglos siguientes, marineros, comerciantes, transmitieron historias de barcos desaparecidos sin dejar rastro, tormentas inesperadas y comportamientos erráticos de los instrumentos de navegación. Sin embargo, recién en 1964 el mito obtuvo su nombre definitivo, porque el escritor Vincent Gaddis utilizó por primera vez el término Triángulo de las Bermudas en un artículo para la revista Argosy, inspirado en casos recientes y antiguos. El escritor parece que sentó las bases para lo que sería luego la popularización de una narrativa misteriosa, porque una cosa es decir en un lugar desaparecen las cosas, que decir en el Triángulo de las Bermudas desaparecen las cosas. Es como que le damos una pertenencia, una personalidad al lugar. Entonces eso lo hizo mucho más popular. Vamos a las desapariciones más conocidas. Si bien la zona acumulaba numerosas desapariciones, el gran salto a la fama del Triángulo de las Bermudas llegó con el caso del vuelo 19, ocurrido el 5 de diciembre de 1945. Aquella tarde, 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos, con 14 tripulantes, partieron de la base de Fort Lauderdale, ahora sí Lauderdale, mi inglés es un poco uruguayo, en una misión de entrenamiento rutinaria. Pues no parecía ser gran cosa, digamos, salieron como a pasear, a aprender o a no sé, reafirmar conocimiento. Nada, ninguna guerra, no había nada en el medio. Al mando del teniente Charles Taylor, estaba al mando el teniente Charles Taylor, quienes no tenemos gusto de conocerlo,
pero si le ponen el nombre debe ser que era un nombre conocido. Los aviones parece que pronto comenzaron a experimentar problemas de navegación. Claro, si eran aviones iban a tener problemas de navegación porque iban en el aire. Es un chiste tonto, pero hay que hacerlo. Taylor parece que reportó: mis brújulas no funcionan. La situación se tornó caótica y la tripulación se desorientó, alejándose cada vez más de la costa. Parece que la desesperación creció en las comunicaciones. Empezaron no sabemos, dice, entre ellos se escribían, no sabemos, se mandaban mensajes. No sabemos minutos. Dónde estamos, todo no podemos distinguir nada, creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base. Finalmente no pudieron retomar el rumbo y todos desaparecieron en el Atlántico, acompañados por el silencio radial. Un avión PBM Mariner enviado en misión de rescate desapareció también con 13 tripulantes a bordo tras una explosión observada desde un bar cercano. La búsqueda, que movilizó numerosos recursos aéreos y navales, no tuvo resultados. El informe oficial parece que atribuyó el desastre a un error del piloto, pero ante reclamos familiares, la Marina lo modificó a causas o razones desconocidas. Claro, porque los familiares decían: si es un error de piloto, en algún lado tienen que estar los aviones, tiene que estar la prueba de los cuerpos. Pero como no había nada y no se encontraba nada, se tuvo que modificar. Esto abonó más aún la leyenda y el episodio quedó grabado como el misterio más icónico de la región. Ahora, ¿cuáles son las teorías? Porque en esto hay teorías y después los científicos, como siempre, tratan de poner un pie en la tierra. Así que a medida que la fama del Triángulo de las Bermudas avanzaba, creció, surgieron múltiples teorías para explicar las desapariciones. Por supuesto que los primeros que se popularizan fueron las historias sobre monstruos marinos, calamares gigantes y abducciones terrestres. Se le atribuyó la existencia de portales a otras dimensiones, energías desconocidas y fenómenos inexplicables. Después fue tarea del cine y de la televisión, que expandieron el mito, haciendo habitual el relato de desapariciones fulminantes, brújulas enloquecidas y radios silenciadas. No faltaron referencias a la Atlántida o la intervención de civilizaciones desconocidas. Frente a estas explicaciones fantásticas, se acercan los científicos que buscan respuestas en algo natural. Así que dijeron los científicos que el Triángulo de las Bermudas en realidad se caracteriza por sus profundidades extremas, como la fosa de Puerto Rico y sus fuertes corrientes, que pueden dificultar las labores del rescate. Además, es una de las dos zonas del planeta donde coincide el norte magnético y el norte geográfico, lo que puede confundir a los sistemas de navegación. Los meteorólogos, por otro lado, advierten sobre olas inesperadamente altas generadas por la corriente del Golfo y tormentas repentinas. Si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, pueden producirse olas de una altura inesperada. Muy bien, eso fue la explicación. Bueno, pero igual no me cierra porque por más que haya fuertes vientos, o bueno, vientos sí puede ser, fuertes olas, o que haya una profundidad, para que afecte a un avión tendría que haber algo más, pero claro, al mover el norte se pierden las brújulas. Bueno, por ahí puede ser. A pesar de los esfuerzos científicos y la búsqueda de explicaciones racionales, el mito del Triángulo de las Bermudas nunca perdió vigor y se instaló en el colectivo imaginario como un símbolo de la lucha entre la razón y lo desconocido. El atractivo radica en coexistir con lo inexplicable, en la posibilidad de que una fuerza imprevisible habite en sus aguas. Después vinieron libros, documentales y películas que jamás perdieron interés en la región.
Cada nuevo caso, aún los explicados por causas naturales, revive el misterio y dispara la imaginación del público. La narrativa de barcos y aviones que desaparecen mantiene vivo el suspenso y aún las aclaraciones más sólidas dejan un margen para la duda. El Triángulo de las Bermudas persiste así como una de las leyendas contemporáneas más robustas. La combinación de accidentes reales, el desafío a la lógica y el magnetismo de lo inexplicado siguen nutriendo la fascinación global. El Triángulo de las Bermudas encapsula el deseo humano de explorar los límites del conocimiento. Por supuesto, dándonos a entender que aún hoy, con tantos avances en el siglo XXI, hay cosas que aún la ciencia no puede describir, y eso sigue y seguirá, por supuesto, alimentando la leyenda.